hain justu Aurelio Artetaren kuadro honen inguruan hitz egitera etorri gera, eta, bueno, eskerrik asko onuntza etortzeagatik, gaurkoa gazteleraz izango da ikustu, Orduan, bueno, buenas tardes, bienvenidos todos al Museo Zumalacárregui. Hoy tenemos un tema y, bueno, el formato queríamos que fuera lo menos rígido posible, y por eso, bueno, tenemos 3 invitados por una parte y también, bueno, hemos puesto la mesa para que la gente, pues bueno, vaya cogiendo algo mientras nosotros hablamos. Y sobre todo la idea es que, bueno, que no sea una conferencia, sino que, bueno, podamos hacer una conversación entre todos. Bueno, hemos traído en primer lugar a Javier González de Durana, porque acaba de publicar un libro, que por cierto, tengo arriba un ejemplar, lo bajo en un momento. Él se titula Guerra, exilio y muerte de Aurelio Arteta, y el libro está centrado precisamente en los últimos años de la vida de Aurelio Arteta, que es cuando pintó este cuadro. Luego a Josu Aranberri, de IBI Basque, hoy coordinador del proyecto IBI Basque, que, bueno, es especialista en digitalización y difusión de materiales digitales, y también tiene una relación con el cuadro que, bueno, ya irá saliendo luego. Y luego Javier Castro, que es de la asociación Ostolaza, que de alguna manera también irá saliendo el personaje, porque Ostolaza fue el que le compró a la viuda de Arteta este cuadro y a los años lo donó a la Diputación Foral de Guipúzcoa, por lo que hoy en día habitualmente suele estar en el Museo de San Telmo. Pertenece a la colección de la Diputación, pero habitualmente suele estar en el Museo de San Telmo, y nosotros lo trajimos aquí precisamente en torno a las jornadas europeas sobre el patrimonio. Sabéis que ya hace casi un mes una de nuestras actividades fue precisamente organizar una romería, porque las jornadas europeas del patrimonio este año han estado centradas en el tema de las migraciones. Y nosotros pensamos que, bueno, podría ser interesante desde nuestra perspectiva siempre del siglo XIX tratar el tema, porque el instrumento, el soñu chiquilla, o bueno, el acordeón diatónico, parece ser que lo trajeron aquí a Euskal Herria los obreros italianos que vinieron a la construcción del ferrocarril del norte, que debían de ser especialistas en hacer túneles. Y entonces, así como aquí tuvimos para la construcción del viaducto un ingeniero francés y bastantes trabajadores franceses, vinieron bastantes italianos a la construcción de los túneles, y parece ser que fueron ellos los que trajeron este instrumento, que luego se hizo muy popular entre nosotros y es uno de los instrumentos que más se utilizan en las romerías. Como el cuadro de Arteta recogía también el instrumento y nos parecía que estaba muy bien relacionado con el tema que nosotros queríamos tratar, le pedimos a San Telmo que nos lo prestara para una temporada. Va a estar mes y medio con nosotros, y nos parecía, bueno, una bonita oportunidad para acercar al Goierri una pieza que, bueno, habitualmente se puede visitar en Donosti, pero bueno, nuestras buenas relaciones con San Telmo nos permitieron el traer esta pieza. Y luego nos dimos cuenta, nosotros lo trajimos en principio en relación con el tema de la inmigración, los italianos, las jornadas europeas del patrimonio, pero nos dimos cuenta que el cuadro en sí mismo era un emigrante. O sea, no solamente el tema de la romería nos venía bien o hacíamos una conexión para las jornadas, sino que el cuadro fue pintado precisamente por Arteta en México, y tiene una historia muy interesante el cuadro en sí mismo. Y entonces pensamos, pues, organizar esta especie de tertulia café, que quiere ser, pues eso, algo distendido, y que, os he presentado a los que hemos llamado para que nos cuenten su experiencia, lo que conocen sobre este cuadro, que me parece que puede ser muy enriquecedor para todos. Y bueno, no sé, podríamos empezar, por ejemplo, por ti, Javier. Vale, muy bien. Arratsalde-on danori, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, creo que efectivamente, como acaba de ser dicho, esta pintura es hija del exilio, y por tanto para entenderla, conviene entender qué fue el exilio para decenas de miles de perdedores de la guerra civil, ¿no?
El exilio ha sido un fenómeno político dramático que estuvo muy mal estudiado, que fue imposible de estudiar durante muchas décadas porque el franquismo no lo permitía y tampoco permitían investigarlo ni publicar sobre él. Lo poco que se iba sabiendo en aquellas décadas sobre el exilio fue lo que en los países a donde fueron los exiliados se iba publicando muchas veces de manera muy parcial, referido al país en concreto que recibió a los exiliados, que se animaban a editar y a publicar textos, o bien muy parcial o muy personal en el sentido de que algunos de aquellos exiliados escribieron sus biografías, escribieron autobiografías y en ellas plasmaban sus peripecias del exilio, sus pesares y sus dramas, ¿no? Durante mucho tiempo tuvimos, por tanto, una visión muy fragmentaria de lo que fue el exilio, muy incompleta, pero con la llegada de la democracia y con la apertura de los archivos, sobre todo del JARE y del SERE, y de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto de este país como de los que recibieron a los que tuvieron que escapar, pues se pudo formar durante los años 80 y 90 una visión mucho más completa de lo que fue aquella tragedia, ¿no? Pero se podría decir que teníamos una visión del paisaje de la tragedia, pero faltaban los detalles, ¿no? Después de estas investigaciones que se pudieron hacer ya con mayor accesibilidad a los archivos, pues ya pudimos saber cuántos fueron, cómo tuvieron que salir, a dónde llegaron, quiénes les acogieron, cómo sobrevivieron los primeros momentos, los exiliados, pero lo sabíamos de una manera muy genérica. Teníamos, digamos, una visión de un paisaje, pero nos faltaban los detalles, ¿no? Nos faltaba la emoción, ¿no? La vibración, es decir, personalmente cómo vivieron los exiliados, no como colectivo que se vio obligado a la marcha, sino cómo vivieron personalmente, desde su individualidad, los exiliados su drama, ¿no? Evidentemente no se pueden escribir biografías de decenas de miles de personas, aunque todas estuvieran caracterizadas por el sufrimiento y por el dolor, pero yo creo que a esa pintura paisajística sobre el drama le faltaban ahora, hecha con brocha grande, con pinceles gruesos, faltaba coger el pincel pequeño e ir dándole emoción y vibración al paisaje, pintando el brillo de la hoja del árbol, la roca, la hierba y tal. Bueno, y es en este contexto de aproximarnos al dolor particular de algunos de los que tuvieron que marchar, en el que debe verse pues, el trabajo que han mencionado sobre la guerra, el exilio y la muerte de Aurelio Arteta, ¿no? Creo que falta esa concreción del drama en la vida particular de los sujetos, por lo menos de algunos sujetos que por su relevancia o por los sufrimientos que tuvieron, por los que tuvieron que pasar, merece la pena que su vida sea conocida en este aspecto relacionado con tener que escapar deprisa y corriendo de un país que les rechazaba, ¿no? Entonces, Arteta llega a Veracruz, en el Sinaya, en el famoso buque que lleva a varios miles, a 1.500 refugiados. Sale desde Sete, desde un puerto pequeñito del sur de Francia, en el Mediterráneo. Sale a finales de mayo del 39, llega a Veracruz, México, a principios de junio y del 39, y Arteta muere en noviembre del 40. Por cierto, quiero agradecer al Museo Zumalacárregui que haya organizado este acto, porque ayer, precisamente 10 de noviembre, se celebró el aniversario de su fallecimiento. Es verdad que el 76 aniversario, el 76º aniversario de la muerte de Arteta, pero este es el único acto institucional, académico, de alguna manera, cultural, que recuerda la muerte de Arteta. El año pasado, cuando se cumplieron 75 años, nada se hizo en ningún sitio para recordar la efemérides, ¿no? Y fue lamentable que ni siquiera el Museo de Bellas Artes de Bilbao, del cual él fue el primer director, y bueno, bilbaíno como era, en fin, pintor de la vasquidad más netamente entendida durante la primera mitad del siglo XX, no tuviera ningún acto de reconocimiento excepto
un Ateneo libertario que existe allá por la calle San Francisco, en la parte más retirada de Bilbao, hizo un acto de recuerdo de la efemérides. Bueno, este año el Museo Zumalacárregui, menos mal, nos salva de la vergüenza de que se encuentre en un olvido tan injusto, ¿no? Bueno, él trabaja, perdón, ¿me estoy extendiendo mucho? No. Bueno, acabo ya. Él trabaja durante 17 meses en México, es uno de los pintores, llegan muchos pintores, artistas en general a México, todos se lo pasan muy mal durante los primeros meses, pero Arteta encaja muy bien, encaja muy rápidamente en México porque tiene dos apoyos importantes. Uno es Francisco Belaustegui-Goitia, que era el delegado del gobierno vasco en aquel momento en México, y por otra parte Indalecio Prieto, un socialista que había sido ministro con los gobiernos republicanos y que está ahí también. O sea, que un nacionalista y un socialista le ayudan a Arteta a encajar en el escenario mexicano. Belaustegui-Goitia le pone en contacto con la comunidad vasca local, los empresarios que llevaban años ahí fomentando el empleo y en fin, el trabajo. Ángel Urraza, Nicanor Arvide, los hermanos Arzuaga, bueno, a todos ellos les vende pinturas, les hace retratos y tal. Es decir, hace una pintura en principio un tanto alimenticia, retratos para sobrevivir. Pero también hace retratos pintados con el pincel de la nostalgia, ¿no? Como este de aquí. Esto parece que está pintado en Arrigorriaga, pues está pintado allá, él está pintando sus recuerdos, ¿no? Pinta lo que todavía tenía fresco en la memoria. Por otra parte, Indalecio Prieto le pone en contacto con el mundo institucional mexicano, le pone en contacto con Lázaro Cárdenas, que es el presidente de la República. Arteta le hace un retrato magnífico a la mujer de Lázaro Cárdenas, claro, y esa es una vía de entrada que hubiera sido maravillosa para él de haber podido seguir viviendo en México, claro, porque ya le ponía en contacto no solamente con el empresariado vasco en principio, pero luego en general, sino también con el mundo institucional. Bueno, la desgracia es que él muere el 10 de noviembre del 40 y Lázaro Cárdenas abandona la presidencia el 30 de noviembre del año 40, ¿no? O sea, en un mismo mes se rompe su vida y quien podía haberle ayudado de una manera institucional. La pintura esta se hace por encargo de Ostolaza, por encargo de Nicanor Arvide, que era un empresario muy bien asentado en México, pero como le faltan unas pinceladas, muere antes de acabar, el ángulo inferior derecha está inacabado, quizás algún detalle más, pero en un 98% digamos está hecha la pintura. La firma también falta. Sí, porque la firma iría en aquel ángulo de allá, la inferior derecha, pero la pintura, digamos, está planteada en sus términos generales y de detalle. Este es un trabajo que revisa un tema anterior que él había hecho el año 37, estando refugiado en Biarritz. Un matrimonio le encarga una pintura y le piden específicamente que haga una pintura de tema alegre, porque dice, Arteta era muy dado a los temas tristes, entonces le encarga una pintura para ayudarle a sobrevivir como refugiado fuera del país, pero le dicen especialmente que sea un tema alegre. Entonces él hace esta misma composición, pero con unos ligeros cambios. Es un poco más pequeña, en vez de esa pareja que está bailando ahí en el centro, hay un desfile de espatadancharis y el que va enarbolando guiando el cortejo lleva una icurriña que le cae sobre la espalda y tal cual. Pero lo mismo, la montaña, la ermita, los árboles, los personajes, estos tres que están sentados en el suelo, en fin, es exactamente igual, un poquito más pequeño de tamaño. Entonces, él lo que hace en México es revisar ese propio tema que había hecho 3 años antes, le quita los espatadancharis, que era un tema pues, y la icurriña, porque podía parecer a él que le conectaba con un mundo pues, que probablemente quería olvidar ya, y mete este tema más festivo de la pareja bailando. La ermita está por la parte de arriba a punto de desaparecer. En la pintura anterior se ve claramente que la espadaña está dentro del cuadro, pero es como si el símbolo estuviera ya reventando por arriba, como desapareciendo, ¿no? Ha desaparecido la icurriña y ahora desaparece la iglesia, ¿no? Y ya, bueno, pinto con el pincel de la melancolía, pero me voy olvidando de todo esto. Al mismo tiempo que hace esta pintura, que si queréis luego analizamos un poco la iconografía y la composición, está Arteta
dándose cuenta de que, bueno, una vez que ha vendido a los empresarios vascos de allí, que ha hecho los retratos que tiene que hacer, ¿cuál es el futuro? Me tengo que mexicanizar. Y en los últimos meses empieza a tener una deriva indigenista mexicana. Así como esto sería indigenista vasca, pues se da cuenta de que no puede seguir pintando temas de Bermeo o de Arrigorriaga, sino que tiene que hacer algo de local, ¿no? Entonces empieza a tomar un rumbo mexicano orientado a los mismos tipos de personajes, ¿no? Campesinos, aldeanas, hombres a caballo, tal. Y incluso recibe un encargo del Centro Vasco que le llega vía Belaústegui y Goitia para hacer un gran mural. Fijaros que él era un pintor muralista, hace sus obras principales en los muros del Banco de Bilbao, en la sede del Banco de Bilbao en Madrid, en la calle Sevilla, y él siempre tuvo hambre de pared, ¿no? Qué casualidad que llega a la meca de la pintura muralista, ¿no? Y le encargan un mural. Y le va muy bien, y encima le conoce el presidente de la República y está conectado. Y en ese momento tan potencialmente fértil y creativo y bienaventurado, ¿no? Para él, ¿no? En lo que tenía de futuro, un tranvía en el que viaja a Xochimilco, un pueblito ahí situado al sur de esto, choca contra otro tranvía que estaba estacionado por un accidente de frenos o de despiste, no se sabe, y un hierro le golpea la cabeza, se la abre, y otro hierro le entra por el estómago y le saca todos los intestinos. Tiene una agonía de 3 horas y muere el 10 de noviembre de 1940, abortando pues todas esas posibilidades maravillosas que a un hombre de 60 años, todavía con mucho tiempo de carrera por delante, podía haber fructificado en un país como este, que le acogió tan bien, ¿no? No, si queréis hablamos un poco de la composición y de la iconografía. Vamos a ir dando pie a ir sacando más temillas. Continúo yo entonces, igual, ¿no? Bueno, pues en estas distintas formas de mirar un cuadro, yo tengo una mirada que es más bien familiar, como de un cuadro que está en el comedor o en el salón de una casa, de unos familiares o de unos amigos, y os cuento un poco de dónde viene esto. Esto viene también de una serie de relaciones a través de la red, en donde nos encontramos dentro de este mismo año con que teníamos unos parientes en México que desconocíamos. Y esos parientes incluso llegaron a venir este mes de agosto por aquí y estuvimos también con ellos. Arantxa Iñurrategui Arriola, nacida en México, hija de Pepita Arriola Aranberri, y esta Pepita Arriola Aranberri de Deva era la bibliotecaria de la Fundación Ostolaza y era la prima de mi padre. Y entonces estuvieron hablando mi padre con Arantxa, recordando las cosas que Arantxa sabía de su madre. Yo conozco a Arantxa desde hace varios años ya también. Y recordando un poco, mi padre se acordaba también de otra migración, que era la de esta Pepita Arriola, que era cuando la guerra estaba de bibliotecaria de la Fundación Ostolaza, de la que luego hablará Javi Castro, y cuando el frente llegaba hacia Deva, se marchó a Bilbao. Y se marchó a Bilbao a casa de mi abuelo, de Aitita, que era su tío, y de mi padre, y allí aquella casa era como una especie de piso patera, en donde fueron gente, otras 2 chicas de Arrasate, esta que venía de Deva, que estuvieron allí durmiendo casi hasta en el pasillo, hasta que cuando se acercaba lo de la toma de Bilbao, se marcharon. Y entonces en ese momento Pepita Arriola marchó a Francia, y desde Francia Ostolaza, el indiano de Deva, que había hecho esa fundación, que sigue el edificio allí, le pagó el viaje en primera clase en un transatlántico desde París a Nueva York. Para una chica de 23 años, viajar en esas circunstancias era una cosa extraordinaria. Esto quiere decir que hace 80 años, ahora, Pepita Arriola marchó a Bilbao, estuvo en Bilbao 6 meses y por lo que me cuenta mi padre, estuvo de enfermera voluntaria en algún batallón, no sabemos de qué tendencia, pero vamos, la Fundación Ostolaza, y Ostolaza era un republicano liberal que había tenido unos conflictos con el obispo Mateo Mújica por unos libros que decían que eran pasto del infierno. Y Manuel Azaña, cuando visitó Deva, fue a visitar la fundación y no fue al ayuntamiento. Y le dieron la banda republicana, estuvo Niceto Alcalá Zamora allí visitando y tal. Bueno, total,
que esa emigración que comenzó hace 80 años de Pepita Arriola después se fue a México, como decía Javi, porque le llevó allí Ostolaza. El hermano de Pepita, el otro primo de mi padre, Agustín Arriola, había sido uno de los alumnos de la primera promoción de esa fundación, y también mi padre se acuerda cuando fue por Bilbao a despedirse de su tío porque se marchaba a Argentina, y luego Agustín Arriola también acabó en México. Entonces, diríamos que mi visión de ese cuadro es un poco la que aparece también en la noticia que salió publicada en el Diario Vasco. Esta imagen, esta fotografía, es en el Salón de Ostolaza, en la Ciudad de México, en donde las dos personas que le rodean, el que está sentado ahí en una silla de ruedas, porque por lo visto no se podía mover, son los dos primos de mi padre, Agustín y Pepita. Entonces, la imagen de ese cuadro en ese comedor es la que yo traigo aquí, pues partiendo de un hecho de hace 80 años, y que, bueno, pues por estos reencuentros extraños y estas circunstancias que son como cerezas que van saliendo juntas de un cesto, pues es lo que me ha llevado a preguntar por este cuadro, y casualmente pues a enterarme que también desde el Museo Zumalacárregui estaban interesándose en él. ¿Por qué hacía esas preguntas? Porque la máxima ilusión de Arantxa Iñurrategi Arriola, la hija de Pepita Arriola, es que se vuelva a recordar la figura de Ostolaza. Y este cuadro, tal como está en el Museo San Telmo, figura que es de la Diputación, pero ni siquiera figura en la ficha que es una donación de José Manuel Ostolaza. Es decir, la idea de Arantxa, a la que también en cierto modo le dedico mi participación en esta sesión, es tratar de conseguir que se recupere la figura de Ostolaza. Y también Arantxa creo que nos va a hacer llegar unos álbums que ella tiene allí en México, que son álbums con fotografías de la Fundación Ostolaza de los años 28 al 36, en donde salen muchas escenas de entregas de premios, de entregas de diplomas, escenas de la romería en Santa Catalina, y muchas cosas de Deva que son valiosas para el pueblo y que serían valiosas también como patrimonio. Y esta es un poquitín mi intervención en este tema sobre el cuadro. Bueno, pues ahora continúo yo brevemente, y efectivamente esa foto es complementaria de esta otra. Esa foto es del 51, creo que es más o menos 51, es un aniversario de su 76 cumpleaños, debe ser el 51, y esta es del 53. Sería la última foto donde en esta zona se ve el cuadro. La podéis pasar, ¿eh? La podéis ir pasando, es en blanco y negro, y es el 53. Él fallece en el 54, luego sería la última foto donde se ve el cuadro, luego el cuadro ya pasa, entra en Guipúzcoa, entra en el 55. Ostolaza es un emigrante por partida doble. Cuando es joven, antes de la Guerra de Cuba es 1898, no, sí, 1898, él marcha allí porque era marino, trabajaba en un barco, llevaba tropas y tal, le pilla la Guerra de Cuba y se queda allí en Cuba. Ha nacido en el 75 por motivo de... Es triple exiliado, digamos, no doble, triple, porque sus padres, es Ostolaza y Zavala, su padre era de Marquina, aunque venían de la casa Ostolaza, que está en Naya, de Orio, subiendo hacia allá, a mitad del camino, ahí está la casa Ostolaza, llegan a Deva hacia finales del siglo XVIII. Bueno, todo es una trama familiar que nos la sabemos perfectamente, pero lo voy a resumir. Nace en el 75, Ostolaza, José Manuel Ostolaza, digamos el donador del cuadro, el mecenas, nace en el 75 porque sus padres han emigrado a Castilla por la Segunda Guerra Carlista. Entonces, él nace, creo que en Valladolid, circunstancialmente, y él siempre se ha sentido de Deva, sus padres vivían en Deva, aunque su padre había nacido en Marquina, pero eran de Deva, la familia de Deva. El caso es que ese Ostolaza, cuando tiene 20 o 21 años, anda con un barco, le pilla la Guerra de Cuba, 1898, en 1900 se queda en Cuba, y se queda en Cuba gracias a un tío suyo, un Ozamiz, tío segundo suyo, que era Ozamiz, que se habían casado a través de un tío suyo con gente de Ozamiz que eran de la zona de Busturia, Guernica, esa zona de ahí. Bueno, entonces se queda allí, él pasa después a Estados Unidos, monta una pequeña industria, bueno, lo pasa muy mal, pierde un ojo, una visión de un ojo, bueno, toda una serie de vicisitudes, hace dinero, crean una industria que es la Mexican American Hat Company. Hat es sombrero, y esos sombreros de paja tipo canotiers, tipo que usaban los
no Maurice Chevalier, que lo hizo luego después famoso, sino los agricultores de América, y de cuando entonces vendían millones de... Panamá se llama, ¿no? Sí, Panamá, sí, pero es una especie Panamá de es pay-pay. más elegante, ¿no? Sí, pero no, luego fabrica varios tipos, pero me refiero al principio empieza a fabricar sombreros de paja, claro, compra y vende, y al final se instala en Estados Unidos, de México, pasa a Estados Unidos, se hace estadounidense, en Missouri. Monta una industria, le va muy bien, gana mucho dinero, le llama a su hermano más joven, Francisco, a su hermano le deja a cabo la industria y él se vuelve a Deva. Y en el año, digamos, 1912, veo a Deva. Se casa con su prima carnal, Ostolaza también se apellidaba, su prima fallece a los 4 o 5 años, no tienen herederos, él se queda viudo, en 1921 se queda viudo, y él va y viene a Deva, va y viene a Estados Unidos. La industria anda muy bien y se hace mucho dinero, porque fabrican millones de sombreros en aquella época. Él va y viene, y él es un mecenas, y lo que quiere es, viene a Deva y ve que en Deva pues, la educación es religiosa, no hay nada laico, y él monta una escuela laica. La monta en el 27, curiosamente es Manuel Cárdenas, un famoso arquitecto que hace edificios por varios sitios, y Manuel Cárdenas, incluso el edificio nosotros lo tenemos, es propiedad de nuestra asociación, donde Lourdes hoy es la presidenta, pero bueno, ha venido conmigo. Está allí la firma de Manuel Cárdenas, eso en el 27, y él monta una escuela y la escuela duraba 4 años. Los niños entraban con 12 años y salían a los 16 años. Por eso tu tío... El primo de mi padre, primo, sí, Agustín. Hemos conocido nosotros porque han fallecido los últimos, creo que queda uno todavía vivo. Sí. Acaban en el 36, la última promoción, pues y eran con 10, 12 años, pues ahora tendrán 80 y casi 90 y tantos años. Queda uno vivo, creo que el padre de Vicky creo que queda vivo. Solo queda uno vivo. Bueno, hemos conocido... nos hemos sacado fotos con ellos, y porque todos los 17 de octubre, 17 de septiembre, se juntaban, y bueno, hemos conocido pues, a 10 o 12 alumnos. El caso es que la primera promoción crea una escuela y una biblioteca. La primera promoción de 28 a 32, la segunda de 32 a 36. Le pilla la guerra, el que era republicano se tiene que marchar. Su hermano de Estados Unidos le dice, oye, vente para aquí, que esto no tiene... Se va a Bilbao, de Bilbao pasa creo que a Biarritz o a Bayona, de Bayona a París, se marcha. Y entonces cuando le coge a Pepita le paga a su, digamos que era como su hija, era la bibliotecaria, porque tenía muchos libros, pero teníamos de todos los tipos, y por eso es el obispo Mateo Mújica que le mete claro, era laico, entonces, pero le defiende Pío Baroja, bueno, es un rollo que está muy estudiado ya lo tenemos ya muy publicado también. Y él pasa a México, pasa a Estados Unidos y a México. Entonces vuelve a emigrar por el tema de la guerra. O sea, la primera vez cuando nace, sus padres, y nace allí. La segunda cuando va en el barco y se queda en México por el tema de la guerra de Cuba. Y la tercera con la guerra, 36. Pepita se casa con un abogado, Iñurrategui, y por eso su hija Arantxa, que yo con la que tengo amistad desde hace unos años también, que me ha pasado algunas fotos y no nos conocíamos, y fíjate, al final son... Sí, aquí ahora. Sí, porque ellos venían del caserío Sasiola... Bueno, Sasiola Guicoa, sí. Y el caso es que su hija, la hija de Pepita, de la bibliotecaria, es la que le ha tenido a Ostolaza como si fuera su padre, claro. Y es la que nos ha traído las fotos, y eso todo lo tenemos escrito más o menos por aquí. Y Ostolaza realmente era un mecenas. Y por eso cede y dona ese cuadro. Realmente cuando lo dona, es su hermano, o sea, él le dice a su hermano lo que hacer, porque su hermano todavía fallece en el 71, o sea, estamos hablando del 54-55. Él fallece, a su hermano Francisco le dice de qué cosas hacer. Entonces su hermano Francisco al año siguiente ya el cuadro lo trae, lo podía haber dejado allí. Y sin embargo en el 71, a nosotros la asociación dona durante 20 años los rendimientos de todo su capital, y nos llegaban del orden de $100.000, que son unos 17-18 millones de pesetas del año 72, o sea, fijaros. Y esa asociación, nosotros que ahora ya pasaron los 20 años, ya no tenemos nada de esos recursos propios, y nos dona el edificio, su tumba, porque en Deva está su tumba y sus huesos, porque se trajeron y están allí enterrados, los huesos suyos, su tumba, y luego acciones del BBVA, de no sé qué. Tenemos de 1 millón de euros de patrimonio, más o menos, cerca. Bueno, Sí, ya les vivido un poco. Bueno, yo estoy en la junta directiva. He estado muchos años en la junta directiva, he sido presidente, he sido secretario, no sé qué. Ahora hay nueva gente y yo sigo siendo socio. Editamos una revista, se publica, colaboramos, y hay gente pues como Roca Aldabel de Trecu, como Pachi, que de fin falleció, que Pachi les conoció. ¿Por qué?
porque esa herencia no venía así, sino que había una comisión, había unos testaferros, digamos, y cuando fallece su hermano Francisco, hace lo que José Manuel ha dicho, o sea, ejecuta lo que, y se lo da a las monjas de no sé qué, no tienen hijos ambos, ni él porque se ha quedado viudo en el año 21 ya y no se vuelve a casar, y su hermano Francisco porque tampoco no tienen hijos. Y entonces la herencia la reparten, ahí en Missouri, pues hay un banco que es el que lo gestiona. Y aquí en Deva se crea una comisión de 5 personas que se llama Comisión de Vigilancia, que son más o menos como los auditores de cuentas, que la asociación nuestra no puede hacer lo que quiera, no le puede dar al ayuntamiento tanto para que se lo gaste en no sé qué, en la luz, no. Es para los objetivos que están marcados, que era enseñanza, cultura, educación y todo eso. Y la biblioteca se ha mantenido de tal forma que hoy en día ya es biblioteca municipal y ha cambiado de edificio, se la han ido a otro sitio, porque han querido ellos, y mantenemos una biblioteca, no sé, de 12.000 volúmenes o 13.000, pero ahí tenemos libros de 1.600 y pico, de 1.700, libros en inglés, o sea, porque en aquella escuela se enseñaba inglés, se enseñaba matemáticas, se enseñaba, lo que quería él a los niños de 1930 alrededor, era que supieran las cuentas, salieran bien, fueran a América, hicieran las Américas, volvieran y con el dinero que les sobraba ellos hicieran lo mismo. O sea, no que se lo quedasen para su bolsillo, sino que hicieran lo mismo, invirtieran en la cultura o en el patrimonio. O sea, indianos venir y luego invertir y volver a hacer lo mismo. No indiano para hacerte rico y venir aquí y fardar que tienes una villa, ¿eh? O sea que era un mecenas. Lo que quería enseñarles era comercio. Eso, el negocio estaba era en ser comerciantes, en dedicarse a la industria o al comercio. Y bueno, en ese sentido, algunas de las fotos que hay de esa época se les ve a los chavales de la promoción y delante hay puestos un montón de máquinas de escribir, porque les enseñaban a escribir a máquina. Y tenemos cartas de cómo, y les llevaba de excursión tenemos que en 1930 les lleva excursión al Monte Igueldo, a los niños. No, en 1930, no ahora que les llevan no sé qué, a Igueldo, y si se portan bien. Sí. No, y su mujer, Rosario Estolaza, que fallece con 30 o 32 años, en 1921, crea un asilo de beneficencia, San Roque en Deva, para los pobres. Estamos hablando de 1920, que crean un asilo de beneficencia. O sea que ellos lo que hacían es mecenas, que hoy en día no existe esa figura ya. Sí, incluso me parece que los propios fundamentos de la fundación tenían preferencia las familias que tenían pocos medios y los expósitos, es decir, o sea que lo que quería era que pudiesen tener un desarrollo formativo la gente menos pudiente. Y efectivamente en su casa, en su salón familiar tenía ese cuadro. Y ahora tenemos ya dos fotos, una esta y la otra que tenemos. Tenemos dos fotos del cuadro. Y por cierto, lo que me dijo Pepita era que este salón comedor, los muebles estos de aquí, lo que me dijo Arantxa, los tienen en su casa en Tampico. Mira. Es decir, que recibieron el legado de Ostolaza, no solo los álbumes de fotografía, sino diríamos un poco, incluso hasta los muebles. Y ya rematando un poco el tema de Pepita Arriola y de su marido Germán Iñurrategui, que también nos trajo Arantxa este libro que es un poco basado en las memorias de Germán Iñurrategui. Germán Iñurrategui era de Tolosa y fue fiscal del gobierno vasco durante la guerra. Y entonces fue más o menos el segundo del consejero de justicia. Y curiosamente localicé un vídeo, una película digitalizada que hay en la Filmoteca Vasca, en donde en la Semana Santa del 37 van a visitar las iglesias de Bilbao el Lehendakari Aguirre, el consejero Leizaola, y el otro que se ve de pie andando al lado de ellos es Germán Iñurrategui. Entonces, claro, cuando Arantxa vio a su padre andando en una película del 37 no se lo podía creer. Otro emigrante también que se marchó, diríamos que primero estuvo en Bilbao en el gobierno vasco, después debió estar más o menos a las órdenes de Irujo cuando estaba de ministro de Justicia, porque le debieron de trasladar a Alicante, y luego después marchó a México y estuvo en la delegación del gobierno vasco en el exilio, que debían ser 4 personas, y él era uno de esos 4. O sea que se juntan en este tema de las Jornadas Europeas de Patrimonio dedicadas al tema de la migración, en este caso y alrededor de este cuadro, pues un montón de historias y de anécdotas
que al final, diríamos, por eso hablaba yo de la visión familiar del cuadro que está en casa del amigo o casi del padre, en donde se va de visita, en donde se producen estas escenas familiares como las que se ve ahí en la foto, y esa es la imagen con la que yo me quedo, aparte de luego los otros méritos que también ha contado Javi de Arteta y del cuadro. Sí, la pintura se la solicitó, se la pidió como encargo un empresario que he mencionado antes, que era Nicanor Arvide. Tenía una empresa de cementos, de constructora. Este tipo se dedicó a vender a las ciudades mexicanas los tubos por los que se canalizaban las alcantarillas subterráneas, ¿no?, en las calles. Se hizo supermillonario. Pero en este momento, en el año que le encarga la pintura Nicanor Arvide, pues estaba empezando. Realmente era un empresario que daba sus primeros pasos. Luego tuvo ese desarrollo espectacular durante los años 50 y 60 que le hubieran venido muy bien a Arteta, ¿no?, tener un mecenas así de rico. Lo mismo que también los demás, todos aquellos para los que trabajó, posteriormente constituyeron emporios empresariales, verdaderamente. Bueno, pero Nicanor Arvide, que le encarga esta pintura, no se la queda, porque al que le estaba haciendo, además, esta pintura, un retrato. No se la queda porque considera que no está acabada. Y dice, bueno, aquí faltan pinceladas, falta la firma, pues no me la quedo, ¿no? Y por eso la tiene la viuda cuando Ostolaza la ve y se la queda. ¿Cuándo pasa exactamente a manos de Ostolaza? Pues en algún momento de los años 40. Si en el 51 ya está lo tiene en el salón, en el 40 muere Arteta, pues en algún momento de esos años en los que la viuda debió pasarlo mal económicamente, ¿no? Porque no llegaron adinerados ni mucho menos, sino que llegaron pues con el dinero justo. Parte del capital que se llevó Arteta a México era por la venta de la pintura que es la precuela de esta, que es una pintura que está en el Parlamento Vasco, sí, que está en el Parlamento Vasco, ¿no? Entonces, Ostolaza la ve y por lo que yo he podido leer en vuestra página web, Ostolaza, no solamente porque se queda prendado de la pintura, sino porque también le quiere echar una mano a la viuda, que está pasándolo mal, le compra la pieza, ¿no? Si me sigues con la cámara delante de la pintura, sí, porque voy a explicar un poco. La composición de la pintura está muy estructurada. Básicamente, esta montaña es el tema central compositivo, ¿no? Es muy interesante ver cómo hay una serie de pintores vascos de esta época que utilizan la montaña casi como tótem, como un tótem amparador, como un tótem bajo el cual se cobija la colectividad, el pueblo, la gente, ¿no? Habría que ver algunas pinturas de Juan Barrueta, de Darío de Rebollos, de Arteta, de varios de aquella época, que tienen, de José Arrue, que tienen en el centro, arriba de su pintura, una montaña que expande sus laderas hacia los costados y debajo está la colectividad bailando, comiendo, no sé, como en una actitud festiva como es esta. Aquí la montaña está enmarcada por este árbol y por este otro árbol, que entre los dos marcan la distancia, pero si veis es una especie de cuadro dentro del cuadro, ¿no? De los dos árboles, la naturaleza y la montaña, elementos de la naturaleza, acogen a la colectividad festiva. La iglesia, ya digo, está como medio desapareciendo por arriba, en una especie como de disolución de los mitos o de los valores supuestamente eternos. Este hombre, tener en cuenta que en el año 40 estaba muy desencantado de todo, muy desencantado de todo. Él era agnóstico, no era religioso para nada, su mujer sí lo era mucho, pero él era un agnóstico. Y aquí tenemos en esa pintura, que es la precuela, este grupo humano está casi tal cual. Este trío hace juego con este otro trío de aquí, que también como se contrapesan, de la misma manera que se contrapesan, pero al contrario está más densa con esta zona más liviana, ¿no? Entonces, la composición es una especie de triángulo sostenido por dos columnas que son los árboles dentro de la cual está la gente, ¿no? Aquí este rostro está inacabado, aunque podría ser tipológicamente propio de él. O también está, según van tomando distancia las figuras, se van disolviendo los rasgos faciales.
Y bueno, y este grupo de aquí también está tomado de la pintura anterior, ¿no? Este chico está saludando a esta pareja que le miran en una actitud como de reconocimiento mutuo. Como veis, es una escena rural, pero en el que en el mundo urbano más o menos se han metido estas chicas, y estas son de ciudad, podríamos decir, en un contexto en el que las chicas o los personajes del mundo rural pues van vestidos de otra manera. Bueno, pues esta es un poco la composición, ¿no? O sea, este triángulo, los dos arcos enmarcando, densidad, ligereza, y luego aquí esa especie como de curva que forman estos personajes aquí al pie. No es de extrañar que a Ostolaza le prendara la pintura, que forma casi un podría haber formado un tríptico con otras dos muy semejantes que hace para Indalecio Prieto. Una escena de pescadores en Bermeo y otra romería, en donde, bastante parecida a esta, bueno, remotamente parecida, en donde un bailarín está bailando un aurrescu. Entonces, estas tres, y las dos que hace para Indalecio Prieto son también muy grandes, son incluso más grandes que estas dos. Una de las de Prieto es propiedad ahora de la Diputación de Vizcaya, está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y la otra es de una propiedad privada. Entre las tres forman, digamos, la despedida de Arteta de los temas etnográficos vascos para ya sumergirse en el mundo local, ¿no? Tenemos también otra romería, que está también en la colección del Bellas Artes. Hay otra edición. Bueno, romerías hay muchas. La que hizo para Bastida, para el chalet de Bastida. El chalet de Bastida, que bueno, que también por lo visto le ha dado juego a Kirmen Uribe. Sí, Kirmen Uribe empieza su novela Bilbao, New York, Bilbao, viendo ese cuadro, y de hecho sale allí en la novela. Bueno, pero es otra época, son como 15 años antes o algo así, ¿no? Pero aquello sí era un fresco, ¿no? Era pintura, sí, mural, sí, pintura mural. Os digo, también uniéndolo por el tema, por la romería, y porque es un fresco también, ¿no? Que es un tema que antes comentabas que le privaba. Bueno, él, las pinturas murales que hace para el museo, para el Banco Bilbao, yo creo que no son sobre el muro, sino que son pinturas para el muro, pero sobre bastidor de lienzos y madera, ¿no? Pero bueno, ya ahí se veía porque era como más fácil de resolver para él en unas paredes que, si recordáis, cómo es el vestíbulo del Banco Bilbao de Madrid, como era, es curvo, es cilíndrico, es un cilindro, entonces más fácil de trabajar quizás en el estudio y luego trasladarlos ahí, ¿no? Pinturas al fresco realmente las hace en el seminario de Logroño, pero son horribles, es un fracaso. Él mismo reconoce que se equivocó porque tuvo mucha mediación del obispo de la época, que no le dejaba, pues, le mete caña y tal, el tío está disgustado y lo acaba de mala manera, y esas sí que son al fresco, pero no. Y las de Ondarroa, pues la verdad es que yo creo que son también sobre tela. Sí. No sé, Sí, que están en el museo en Bilbao, y es un tríptico, además. Sí, yo creo que no están desprendidos del muro, sino que están sacados directamente del muro. No sé, yo en algún sitio había leído como que eran frescos de la villa, o sea, en la villa de Bastida. Sí, porque es que Bastida y Arteta también hicieron juntos lo del Banco Bilbao en Madrid. Lo de Madrid y lo del seminario de Logroño también. O sea, que se llevaban bien, aunque también Bastida era muy religioso. Bueno, Bastida era una de pilas, sí. Pero es que Arteta se llevaba bien con casi todo el mundo, es que casi todo el mundo se llevaba bien con él, no él con el mundo, sino los demás con él. Era un hombre muy discreto, un espíritu muy fino, delicado, o sea, no era nada estridente, y bueno, era una persona que concitaba los aprecios de socialistas, de comunistas, y él no era nada. Él fue una víctima de la guerra. Realmente él se pone bajo el amparo del gobierno republicano cuando los franquistas estaban bombardeando Argüelles, el barrio ese de Madrid cercano a la ciudad universitaria, donde se pensaba que en el otoño del 36 iban a entrar los nacionales. Entonces estaba bombardeando aquello, entonces les entra el pánico porque ellos vivían allá. Se van al barrio de Salamanca, donde, como era de ricos, ahí no bombardeaban, pero a finales de año el gobierno republicano decide llevar a una selección de científicos, profesores, artistas, gente notable de la cultura, se los decide
llevar a Valencia, al mismo tiempo que el propio gobierno se va a Valencia para escapar del frente de primera línea, y entre ellos está Arteta. ¿Por qué él decide marcharse con este grupo cuando él no había sido una persona significada políticamente durante el periodo republicano? Hombre, él era un demócrata, pero tampoco tenía carne de ningún partido, ¿no? Yo creo que él se va... Claro, y el irse con el gobierno republicano le da visibilidad, claro. le hace visibilidad, a partir de ahí, claro. Y luego además que el gobierno republicano se lleva este grupo de intelectuales y de artistas a Valencia para que luego desde Valencia firmaran manifiestos escritos de protesta por los bombardeos de Guernica, de Almería, de Málaga, no sé qué, tal. Claro, todo eran, claro, les tenía un poco... De alguna manera les protegía, pero también de otra manera pues aprovechaba de ellos, ¿no? Porque luego con esos manifiestos pues el gobierno español podía ir ante las embajadas de los gobiernos en fin, democráticos y decir, mirad lo que dicen, la cultura, no sé, nosotros la protegemos, y es lo que pasa, tal. Pero él se hace visible, él firma casi todos los manifiestos que se elaboran en Valencia y luego se hace muy visible cuando en el periódico El Sol, que había sido incautado por el Partido Comunista, recibe un elogio desmesurado, bueno, justo, pero desmesurado porque le hacía todavía más visible desde el Partido Comunista, de otro artista que, bueno, que le pone de maravilla, que es el que ha sabido captar el dolor y en fin, el sufrimiento de la guerra. Durante toda la guerra él no hace más que dibujos, hace dibujos, no hace apenas pinturas mientras está en España, ¿no? Cuando ya se va a Biarritz refugiado ya hace más pinturas, pero mientras está aquí les dices que yo no puedo pintar con todo este dolor, este bombardeo, esta guerra, este sufrimiento, o sea, es que para pintar, qué absurdo, ¿no? Hay que hacer otra cosa. Pero esos dibujos que hace, sobre todo que se trasladan a carteles de propaganda, ¿no? Que utiliza el gobierno republicano, merece el elogio de este escritor en el periódico El Sol. Y claro, ya se pone en evidencia, bueno, le ponen en evidencia. Y luego además él tenía dos hijos que estaban luchando en los frentes. Uno de ellos... además el alzamiento nacional le pilla en Marruecos, estaba haciendo la mili allí, se ve obligado a pasar a la península con el bando franquista, pero cuando llega a Málaga se pira, se marcha y un traidor, ¿no? Y se pasa al bando republicano, ¿no? Pero claro, a los ojos del ejército franquista es un traidor. Y el otro hijo, el más pequeño, trabajaba para el servicio de inteligencia del ejército, es decir, un espía. O sea, un traidor y un espía. Los dos hijos estaban fastidiados. O sea, cuando te acaba la guerra se tienen que marchar no solamente de España, sino se tienen que marchar de Francia porque se veía venir el conflicto de la Segunda Guerra y como no tenían papeles, pues lo que les quedaba era o alistarse a la Legión extranjera o ser pillados por la Gestapo y trasladados a la policía franquista y como le pasó a Zugarzagoitia, ¿no? Ser fusilado. Sí. Entonces lo que hacen es, venga, ¿qué futuro tenemos aquí, chicos? Nada, aunque yo, padre Arteta, no tenga ninguna causa pendiente, me tengo que ir para llevaros conmigo, ¿no? Sí, por otra parte, sin él sería muy difícil para ellos también escapar, digamos. Claro, no, ellos no hubieran podido por sí mismos, ¿no? Ellos hubieran quedado atrapados en las arenas de los campos de concentración de las playas del sur de Francia, como tantos otros miles, ¿no? A él le ayuda mucho Indalecio Prieto. Aunque antes de ir a México habla con otro artista, Victorio Macho, que era muy amigo suyo, y Victorio Macho había trabajado en Colombia. Había hecho algunas obras allí con un arquitecto bilbaíno, se llama Secundino Zuazo, y entonces Victorio Macho le dice, oye, yo me piro para Colombia y tal, y Arteta le dice, oye, y si te acompaño, ¿y cómo ves si que me iría a mí y tal, si yo te acompañara, y ¿cómo ves al gobierno colombiano y tal? Y Victorio Macho le dice, bueno, pues para mí bien, yo creo que tengo encaje, pues tú, pues no sé, pues ya sabes cómo es de incierto todo esto. Y en ese momento es cuando se produce, en este momento de duda, en que está dudando si voy a Colombia, a dónde me marcho, es cuando Lázaro Cárdenas, el presidente de la República Mexicana, dice, venga, todos los exilios que quieran, todos los refugiados que quieran venir a México, los recibimos con los brazos abiertos. Y como Indalecio además estaba allá, pues venga, ya está decidido, ¿no? O sea, me voy para allá. Un gesto que en días como los de hoy pues se hace especialmente memorables, sí, memorables y llamativos, ¿no? La figura de Cárdenas en este caso es muy interesante y una maravilla para el Sí, fueron varias decenas de miles de exiliados que fueron acogidos. Ahí al principio se les recibió con un poco de tal, porque claro, venía gente que iba a trabajar, gente muy preparada en general. Y entonces, bueno, pues los sindicatos mexicanos que funcionan como mini
ejércitos, dijeron que a ver qué iba a ser aquello, que les iban a quitar los puestos de trabajo a los nativos del país y tal igual, ¿no? Y hubo alguna de hecho, cuando llegan a Veracruz hay una gran manifestación de los sindicatos que la reciben con bombo y platillo, ¿no? Bienvenidos, hermanos, todos somos recibimiento fraternal y tal igual, pero hay una sección de un sindicato que reparte unas octavillas diciendo esto nos viene a quitar el pan, tal, no sé qué, esta gente, tal. Bueno, también había entre los sindicatos algunos partidarios de Franco, de algunos franquistas, o sea, partidarios del ejército vencedor, ¿no? Que no recibían a estos vencidos traidores, ¿no? Que vienen de España y tal, los chupines, como les llaman allí, a quedarse con lo nuestro, ¿no? De tal manera que, bueno, hubo dificultades de encaje, ¿no? Pero claro, el gobierno mexicano fue inteligente, ¿no? Sabía que la mayoría de la gente que se estaba yendo allí era gente de calidad, de conocimientos, con estudios, formación, bueno, arquitectos, médicos, cirujanos, escritores, bueno, fue una inyección de energía intelectual extraordinaria para México, que se aprovechó merecidamente por su generosidad de la llegada de tanto español en aquel momento, ¿no? En circunstancias difíciles, ¿no? Bueno, y todo encaje pues, en un contexto nuevo, distinto, donde nadie te conoce. Bueno, en España pues, tenía mucho crédito, ¿no? Vivía muy bien, ¿no? Y si se hubiera quedado en Biarritz hubiera vivido extraordinariamente bien también, pero pues allí era un don nadie realmente, o sea, tuvo que empezar desde cero, y bueno, eso fue difícil tanto para él como para otros muchos, pero como he dicho al principio fue el que mejor se situó y más rápidamente, aunque para nada. Ya, un accidente. Sí. Oye, ¿qué fue de la familia luego? ¿Y la mujer quién era? La mujer era, pues, se llamaba Amalia Barredo, había sido un modelo suyo. Él había tenido una primera mujer con la que tuvo un hijo, esa primera mujer falleció, luego se emparejó con una mujer, esta Amalia Barredo, que era modelo, que posaba para él, y ella fue su mujer el resto, o sea, su esposa hasta el final, ¿no? La que la acompañó a México y demás. Y ella murió en el año 70 y muy avanzado. Hubo una investigadora mexicana que se dedicó a recoger testimonios orales y a grabarlos de todos los supervivientes que habían en los años 70 del Sinaya y de los barcos que llevaron a los refugiados allá, y habla pues como una mujer muy anciana ya, que tiene unos recuerdos bastante borrosos, ¿no? Pero que se ve que es una mujer a la que la muerte de su marido le dejó muy tocada, no solamente en lo económico, sino en lo emocional también, ¿no? Siempre, sus hijas y su nieta, que son las personas que yo he conocido actualmente, pues sí, tuvo hijos, tuvo 3 hijos. Él tuvo 2 hijos que se llevó con él allí, y luego los hijos tuvieron varios hijos a su vez, que son los nietos que viven actualmente, ¿no? Y estos nietos me cuentan pues, que la madre nunca se adaptó al país. Siempre estaba quejosa, dolorida, siempre lamentándose de la carencia, de la presencia, en fin, del dolor, del accidente que le había arrebatado tan trágicamente, tal, al marido, en fin, una mujer muy sufriente por las informaciones que me llegan, ¿no? No, debió ser también duro el viaje, ¿no? Me parece que fueron como 14 o 15 días. Y bueno, la verdad es que él, mira, él llega a Veracruz, mira, enséñala por las fotos de la portada, por favor, del libro. Él llega, bueno, nada más llegar, el servicio de inmigración mexicano, a todos los que van desembarcando, va foto de frente y foto de perfil. Claro, ella está delgadito, está como soleado, bueno, que ha pasado 2 semanas encubierta del barco, ¿no? No les llovió ningún día, pues bueno, llega, digamos, muy bronceado y bueno, y les daban muy mal de comer, y el gato bien, ¿no? Y bueno, publican una revista. Eso me ha parecido muy curioso y sí, se ve qué tipo de gente es la que viaja, ¿no? Sí, muy inquieta. Que ya el primer día empiezan a publicar una revista, sí, el propio viaje. Sí, y por telégrafo reciben noticias de todo el mundo, y es un periódico, pues como, bueno, hecho así un poco como enciclostil, ¿no? Por decirlo así, pero bueno, que recoge noticias tanto del barco como de
De España no, de la guerra no, como que no quieren saber. Ya en ese viaje ya hay una especie de desprendimiento, incluso hay un artículo que escribe un periodista famoso que dice contra la nostalgia. Bueno, es decir, bueno, venga chicos, o sea, dejémonos de chanfainas, vamos a otro país, no nos pongamos a llorar, venga, todo esto empieza de nuevo, ¿no? Y para olvidar pues esos recuerdos dolorosos y a los familiares dejados atrás, a los muertos, no sé qué tal, las propiedades, la casa, el pueblo de nacimiento, pues empiezan a hacer cosas, organizan conferencias, el periódico, conciertos de música, bailes, bueno, claro, es como que ya... Sí, la población del barco era muy variopinta y de hecho si buscáis por internet Sinaya y Arteta o alguna cosa así parecida, sale un listado que está en la Fundación Pablo Iglesias. Exacto. Hay un PDF en donde viene el listado con todas las personas y cuáles eran sus ocupaciones, si eran arquitectos o eran pintores, y ahí se puede ver un poquitín. El perfil era muy variopinto porque era gente que estaba allí en Francia, que corrían el riesgo de que llegasen allí los de la casi les entregasen también aquí de vuelta a España si no marchaban y o estuviesen allí muriendo casi en los campos de concentración, en las arenas de las playas, y se ve un poco el perfil de la gente que viaja en ese barco. Y de esos son 78 años, ¿no? Porque se marcharon en el 39. En el 39, en el 77. 77, ¿no? Y ahora tú nos puedes contar también algo más de los piamonteses que vinieron. Bueno, yo había oído que eran, igual estaba equivocado, que eran especialistas más que en los túneles, en los trabajos en altura, un poco como los indios americanos que fueron los que construyeron Manhattan porque no tenían vértigo, que estos del Tirol, que no tenían vértigo a las alturas y se subían a las vigas allí para poner los tornillos. Y claro, hay que estar en el viaducto, montar ese viaducto. Sí, pero parece ser, en cambio, que la información que tenemos y la documentación sobre los trabajadores del viaducto eran franceses. Sí, o sea que los de la altura eran porque se trajeron, digamos, no creo que estuviera relacionado con la altura, sino con el ingeniero que era francés, digamos, la empresa francesa que va a construir, en este caso... Sí. No, pero es por el tema del vértigo, porque entonces, claro, los que venían de Italia eran más bien casi dinamiteros. Sí, que parece ser que eran expertos y la verdad es que si has viajado por el norte de Italia no hay más que túneles, entonces por lo visto eso los trajeron precisamente porque era un trabajo específico en el que destacaban los... estaban especializados, sí. Pero bueno, me parece mucho más interesante el tema de Arteta y el exilio pero también otra forma de ver el cuadro es la parte de la música, que es lo que hay dentro también. La música a mí me llama la atención que hay chistularis y hay también triquitilari y banderetista. Entonces, bueno, quizá alguna vez han tocado juntos, ¿no? Ahora sí. Estaba pintando pero quizá es que quería meter todo. Toda la fiesta en los cuadros. Sí, los tres instrumentos no parecen compatibles, ¿no? Yo no los recuerdo. Era una sí, pero claro, él no vio esta escena. Esta escena él la imaginó, entonces pudo meter los tres instrumentos, puede haber metido un violín si hubiera querido, porque estaba componiendo una imagen, no estaba transmitiendo ninguna realidad visible ante sus ojos, sino que era una cosa que tenía en la cabeza, ¿no? Y también no es el único cuadro que replica, realizado en México, que replica un tema anteriormente hecho aquí. O sea, él reciclaba bastante sus obras, ¿no? Pero bueno, siempre les añadía un componente diferente, no son iguales. O sea, tú ves el parecido entre lo hecho aquí y lo hecho allá y ves digamos, la familiaridad, pero siempre hay variantes que singularizan cada obra. Pero él tenía esa manera de trabajar. O sea, él concebía una imagen y le sacaba rendimiento, ¿no? O sea, sin que eso fuera un fraude o un engaño al comprador, ¿no? Porque todos eran diferentes, todos estaban hechos con su mano, no había digamos, réplica, ¿no? Automática ni mecánica, ¿no? Sino que era todo obra suya, ¿no? ¿Y por qué Arrigorriaga? Bueno, no, porque Arrigorriaga, bueno, no sé, no he dicho que sé. He mencionado a Arrigorriaga como que soy Jude, como pintaba mucho esa zona, ¿no? Pintaba mucho. Bueno, sé por qué lo he dicho, porque estaba mencionando antes
la idea del monte como tótem amparador, abarcante de la colectividad. Claro, y hay una pintura de José Arrue, hecha en 1919, que es así, absolutamente amparadora de la colectividad, las laderas del monte, una colectividad muy festiva, que está debajo y que está hecho en Arrigorriaga. Entonces, ese monte que separa a Arrigorriaga de Llodio, pues no sé, me ha venido en ese momento, que es se parece a esto de alguna manera, ¿no? Me ha venido a la cabeza y por eso he dicho Arrigorriaga. Y a tantos sitios, nosotros que somos de Irún, pues enseguida hemos pensado en San Marcial. Pero bueno, también con todas las libertades, pero bueno, sí que tenemos una ermita y se hacían las romerías ahí y podría ser también. Pero era más bilbaíno, de Baracaldo, de las cosas. Por aquí diría que San Martín. Era bilbaíno, pero pintaba sobre todo Bermeo, Guernica, mucho Bermeo. El monte Soyuve, que está encima de Bermeo. Y bueno, pero también es que Arrigorriaga queda a 4 pasos de Bilbao. No me extrañaría que hubiera ido más de una vez a alguna romería. Otro tema que podría tener cierto morbo es que también él había pintado varios tranvías, ¿no? O sea, bueno, sí, eso lo Bilbao, ahora estaba pensando, aparte del campo, luego está también la ciudad y en sus imágenes. Bueno, él era hijo de ferroviario. Es la primera, hijo de ferroviario, pinta una escena del Arenal de Bilbao, que se ve un par de chicas bajando por la calle Navarra, dando la espalda al Café Boulevard, que es el mismo sitio en donde, un año después de haber hecho esta pintura, Antonio Guezala, otro pintor vasco, desde el mismo sitio, hace esa misma escena, pero de choque de tranvías. Sí, es increíble. Y luego hay varias fotografías de él, tomadas con su primera mujer en Madrid, en la Plaza de Cuatro Caminos, y así, en donde al fondo hay tranvías. O sea, parece como una cosa, una cierta predestinación. Eso marca mucho, Ser hijo de ferroviario marca mucho, porque yo soy... Y en cuanto me monto en un tren, marca mucho. El tranvía te persigue, ¿no? Pues hasta la fatalidad. El tranvía también en México, lo cuentas en el libro, también es donde tuvo el accidente Frida Kahlo. Sí, bueno, artistas que suben accidentes de tranvía, está Gaudí, está Frida Kahlo, sí. Pero lo curioso del accidente es que el conductor del tranvía, él iba en la parte de delante. Imaginad un tranvía que estaba estacionado en una parada. En aquella época había paradas en la Ciudad de México que eran a solicitud del viajero. Es decir, había paradas en donde si no había nadie que lo solicitara desde dentro o desde fuera, el tranvía seguía para adelante, ¿no? Hasta la siguiente parada obligatoria, ¿no? Entonces, el choque se produjo en una parada de petición, ¿no? De estas que alguien reclama. Entonces, había en esta parada un tranvía parado, estacionado ahí, alguien subía, alguien bajaba, y es un sitio muy raro, que es, a mí me incitó a la investigación esta que he realizado dos cosas. Primero, que fui a ver el lugar y dije, ¿cómo es una recta rectísima, como de 3 o 4 kilómetros de recta? ¿Cómo es posible que aquí chocara el tranvía? Pero si es que tuvieron que fallar los frenos, porque sí. Pero claro, los testimonios que da Indalecio Prieto y alguna otra persona que cuenta con los momentos posteriores no hablan de que el conductor diera la señal de alarma, protéjanse que nos vamos a chocar, porque se veía, si se iba a chocar se veía que se iba a chocar, ¿no? Desde muchos metros antes. Nadie dice que hubiera una señal de alarma. Él iba al lado del conductor. Él coge el tranvía en la plaza del Zócalo, porque desde allí arrancaba, y él vivía cerca del Zócalo. Es decir, montan el tranvía cuando el tranvía está vacío. Entonces la pregunta es, ¿por qué va de pie para un recorrido de 45 minutos hasta Xochimilco, cuando podía ir sentado para hacer ese viaje? ¿Por qué iba de pie y al lado del conductor, que es lo que le provoca la muerte? Porque choca y él recibe el impacto, ¿no? ¿Por qué iba al lado de él? Entonces me descubrí una cosa sorprendente, ¿no? Investigando un poco sobre los grupos obreros, radicales, anarquistas, vinculados con la cultura en México de aquella época, di con una revista que se llamaba Frente a Frente. Frente a Frente era el órgano portavoz de la LEAR, que era la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Un sector, una fracción de la cultura muy izquierdista, publica una revista que es su órgano portavoz. Bueno, pues mirando los comités de redacción de esta revista, que sacan como 8 o 9 números nada más,
me encuentro un día con un nombre, bueno, me encuentro con muchos nombres y tal, se me quedan ahí en la cabeza, pero cuando voy a mirar en la prensa del día siguiente, del día de hoy, del 11 de noviembre, a ver cómo había sido el accidente, y me encuentro con la cabeza de Arteta muerto, con una foto en la página, sí, me fue un shock, eso fue lo que también me motivó mucho a investigar. Veo que el conductor del tranvía, el nombre me suena, bueno, queda detenido inmediatamente, herido y detenido, ¿no? Porque se le hace responsable del choque. Digo, ¿este nombre de qué me suena? ¿Este nombre de qué me suena? Entonces repaso un poco nombres y tal, y digo, ostras, tú, el conductor del tranvía había sido miembro del comité de redacción de la revista Frente a Frente de la LEAR, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Bueno, eso no es raro si se considera que en aquella época pues, había una clase obrera, en donde había miembros de la misma que tenían inquietudes culturales, al mismo tiempo revolucionarias y políticas, etc. Bueno, porque un obrero tuviera esas inquietudes no tiene por qué hacer sospechar. Pero sin embargo, claro, resulta que la LEAR había sido una asociación a la que pertenecía Octavio Paz, el premio Nobel posterior, muy jovencito y tal, Elena Garro, varios escritores, etc., que habían estado en Valencia cuando él había estado viviendo en Valencia. O sea, cuando él está en Valencia, protegido por el gobierno republicano, se celebra un congreso de escritores, intelectuales en favor de la República y demás, y todos los miembros de la LEA, bueno, todos, 8, 9 o 10, van hasta Valencia y están allí y conviven con la Arteta. Y entonces la pregunta es, coño, Arteta conoce a los de la LEAR en Valencia en el 37 y luego cuando muere 2 o 3 años después está al lado de un tipo que conduce un tranvía pero que es miembro de la LEAR. Hostia, ¿se conocían? ¿Iban hablando? O sea, de alguna manera hubo una conexión entre los dos y por eso iría de pie y iba al lado de él. Claro, pero esa posibilidad, esa conjetura te lleva a otra más terrible. Es decir, ¿iban hablando? ¿El conductor se distrajo porque iban hablando? O sea, bueno, ya te lleva a unos terrenos de la fantasía. Esto lo publico como novela y de la... Entra dentro de... Sí, bueno, pero bueno, hay que dar dicho. O sea, el tipo muere al lado de una persona que pertenece a una organización a la cual él conocía muy bien desde tiempo atrás. Claro, él no conocía en México a muchas personas más, a Belaustegui Goitia, a Indalecio Prieto, y a quién más, a los de la LEA, que les había visto en Valencia. Pues es lógico que conociera a un grupo más amplio de militantes y de artistas, de gente de la cultura inquieta, ¿no? Entonces, bueno, no había muchos. Es decir, los miembros de la LEAR en México no pasaban de ser 100 y pico. O sea, una ciudad de 2 millones de habitantes en aquella época, que justamente tengas un accidente al lado de uno que pertenece a una asociación de la que forma parte de una minoría y esa asociación es conocida del tipo que fallece, no sé, aquí... bueno, ahí lo dejo. ¿Te acuerdas de Trotsky y de Mercadero? Sí, claro, sí, porque a Trotsky le asesinan apenas 2 meses antes de que él muera. Sí, apenas 2 meses, sí. En fin, es que México en esas fechas, vamos, era un polvorín revolucionario, sí. Pero bueno, también es verdad que Lázaro Cárdenas era un socialista muy avanzado, pero no era ningún cabeza hueca ni loca, o sea que había un control sobre esa ebullición, ¿no? Quizás eran más agitadores de la estabilidad política los extranjeros, los rusos y los españoles que habían ido allí y que armaban entre ellos y lidiaban sus diferencias, que los propios mexicanos, bueno, pues que tenían a un líder que les llevaba hacia un estado socialista, pero sin dictadura del proletariado, claro. Pero y luego también ese caldo de cultivo de Diego de Rivera, Frida Kahlo. ¿Sabes si tuvo relación con ellos? Yo creo que no las tuvo. No. Bueno, vamos a ver. Pocos días antes de que se produzca el accidente, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, inaugura un mural en el sindicato, en la sede del sindicato de electricistas, algo así de México, inaugura un mural espectacular. Se llama algo de la burguesía, no me acuerdo, la caída de la burguesía o la burguesía podrida o algo así, ¿no? Es una pintura mural muy grande, está en la escalera del sindicato,
y que está hecha con una técnica muy moderna. Utiliza aerógrafo, pintura duco y utiliza técnicas muy del siglo XX, ¿no? No el fresco, sino otra pintura, otro tipo de pintura. Y estoy seguro que Arteta puede verla. O sea, vamos, la pintura es durísima, iconográficamente es una salvajada, bueno, se pasó 7 pueblos Siqueiros, pero a él le interesaba saber cómo se trabajaba el mural en el país más avanzado en esa práctica artística, y seguro que la fue a verla. Y no descarto que probablemente estuviera con el propio Siqueiros, porque uno de los que estuvo en Valencia en 1937 fue Siqueiros. Bueno, Siqueiros luchó en el ejército republicano, llegó al grado de coronel. De hecho, su biografía se titula Me llamaban el coronelazo, porque era sí, así como era de bestia en la pintura, también debía ser cuando tenía una pistola en la mano, ¿no? Bueno, que todo la guerra fue un cúmulo de barbaridades. Y con Rivera no creo que tuvo relación, no la he encontrado. Y también es verdad que Rivera y algunos otros pintores muralistas consideraban a los artistas que llegaban de Europa, les consideraban más atrasados que a ellos. Arteta, ¿qué representaba? Representaba la vanguardia parisina, el postimpresionismo, o sea, algo que ellos, con su concepto del mural como pintura educativa, aleccionadora, popular, colectivista y tal, consideraban que era mucho más avanzado que estos que vienen de España aquí a darnos lecciones de modernismo parisino, por Dios, ¿no? O sea, entonces no hubo mucho feeling artístico. Incluso hubo un primer momento en el que los artistas mexicanos sabotearon a los artistas que llegaban de Europa, impidiéndoles exponer en exhibiciones colectivas, en lugares pues de la capital federal donde se mostraba arte, ¿no? Les hicieron un poco tierra quemada y les saboteaban, ¿no? Pero bueno, eso a quienes pretendían dar a conocer sus pinturas en el contexto de visibilidad de una galería o de un ateneo o de un círculo de bellas artes, pero eso no le interesaba a este. Claro, la mayoría de la gente quería tener esa visibilidad artística que les impedían los mexicanos durante un breve periodo de tiempo, durante 2 o 3 años, porque necesitaban vender, mostrar para vender y sobrevivir. Pero él tenía la vida resuelta con estos encargos de retratos, de pinturas a vascos de allá, en fin, con la pintura institucional que le conseguía Indalecio Prieto, y por lo tanto pues no se sintió rechazado, porque nunca pretendió estar integrado, digamos, dentro del colectivo de artistas mexicanos. Pero otros sí lo sufrieron durante un pequeño periodo de tiempo, ¿no? Y yo creo que no tuvo nada que ver con eso. Normalmente los libros de historia dicen que Arteta falleció cuando se dirigía a Coyoacán. Y en Coyoacán es donde vivían todos estos, Trotsky, Rivera, Frida Kahlo, era la comunidad artística, era como el Greenwich Village de Nueva York, pues era Coyoacán. Y claro, eso te hace suponer, iba a Coyoacán y ahí murió, seguro que le iba a ver a Diego Rivera, no, para nada, iba a Xochimilco, que es otro pueblo que está más allá, solamente que para ir a Xochimilco hay que pasar por el término municipal en aquella época, que era Coyoacán, ¿no? Pero no iba a ver a ninguno de estos, y yo creo que yo creo que no se hubiera llevado bien con Rivera y con todos estos, porque eran, pues bueno, ideológicamente muy radicales, bueno, el que más es Siqueiros, pero Orozco y todos estos yo creo que no llegó a contactar con ellos. Pero bueno, no lo sé, tampoco, no he encontrado testimonios, igual sí, pero bueno, en todo caso sería irrelevante, vamos, es decir, no le marco para nada. Bueno, no sé. Oye, voy a hacer una pregunta. Oye, ¿y Ostolaza compró más pinturas de otros? Tenía una colección. Aquí en la foto que se trae. Sí, porque he visto ahí algunas pinturas. ¿Quiénes son? ¿Es Iparraguirre o quién es el que está allí en esa foto? Es un retrato, ¿no? Es un retrato parece que es Iparraguirre, ¿eh? No sé si... Pues puede ser Iparraguirre. O sea, debí comprar más, pero no tenemos datos, porque a nosotros solo nos llegan datos. Aquí en esta. Se ven 3 cuadros aquí. En estos se ven aquí 3. Sí. Pequeños. Sí, pues Es pequeños. decir, que en el salón de casa habría más. Yo creo que sí, porque él era un mecenas y él, como él venía aquí y volvió, o sea, hay que pensar que hacia 1920 él ya no trabaja, él ya le deja a su hermano allí y él se viene aquí.
No, viene aquí y hace varios viajes, viene y va. Entonces aquí conoce también la gente que hay aquí. O sea, yo no sé si en el 36 seguramente conocería lo que haría Aurelio Arteta, y ya conocería a otros. Entonces cuando va, por eso compra. O sea, no te consta que fuera no tenemos o sea, tuvo piezas, pero no como una colección. No, porque en sus herencias no aparecen una serie de retratos y Pudiera ser incluso que en alguna excursión de esas de los Befos a Bilbao, que fueron a visitar el Liberal, que pasase por el Museo de Bellas Artes estando de director Arteta, a lo mejor. Bueno, Arteta fue director del Museo de Arte Moderno, que se funda el año 24, 25, algo así, y que después se funde con el Museo de Bellas Artes, ¿no? El Museo de Bellas Artes actual es la suma del Museo de Bellas Artes más el Museo de Arte Moderno, que tiene una vida muy corta, porque él es el primer director y él toma unas decisiones arriesgadas en su época. Él empieza a comprar artistas vivos y jóvenes. Claro, en aquella época a los museos solamente entraba la gente que ya había muerto, que estaba acreditada por la crítica, por la bibliografía y que ya no estaba en el más allá. Y esto de comprar a artistas vivos y incluso muy jóvenes, pues claro, algunos lo vieron bien, pero hubo en el Ayuntamiento de Bilbao algún concejal al que le pareció que eso no era la tarea de un museo, lo cual es absurdo. Si es moderno, es moderno, ¿no? Y si te llamas arte moderno, pues bueno. Pero bueno, el caso es que se produjo una crisis municipal, hubo una especie de pérdida de confianza por parte del Ayuntamiento y él se vio obligado a dimitir. Y esa dimisión, que fue en el año 27, provocó una oleada de solidaridad en el mundo intelectual español, tal, que hicieron el típico manifiesto, ¿no?, de apoyamos los criterios de la señora Arteta en la compra y la promoción, difusión y de los artistas jóvenes, Pero bueno, él tuvo ese cargo institucional. Luego, cuando llega a la República, él tiene otro amigo muy importante, que es Juan de la Encina, que es el crítico de arte, ¿no?, que siempre le protegió, le escribió sobre todas las exposiciones que hizo desde el año 1907-8, desde que es un chaval. Arteta le sigue y cada vez que expone, pues él le dedica una crítica siempre muy erudita, muy bien trabada, muy bien escrita. Y Juan de la Encina también es uno de los que se marcha a México. Uno va por otro camino, por otra vía, no va en el Sinaya, pero va también ahí. De tal manera que, podría ser la tercera pata de apoyo de Arteta allí, aunque cuando Juan de la Encina llega a México se da cuenta que él no conoce nada de la pintura mexicana y dice, bueno, aquí hay que empezar desde cero. Entonces se orienta hacia la arquitectura. Entonces empieza a investigar las pirámides mayas, aztecas, la arquitectura moderna también, bueno, y se mete como en otro mundo y ya deja de referirse a lo pictórico, aunque a raíz de la muerte de Aurelio él escribe una necrológica muy doliente y muy sentida en una revista que publicaban los exiliados españoles allí, una revista que se llamaba Romance. Y escribe un artículo muy largo y muy sentido, ¿no? ¿Y esto a qué venía? No, venía que si sabíamos si coleccionaba cuadros. Sí. No tenemos datos. Compraría, imagino, para su casa algunos. No, Ostolaza, yo pienso que por lo que he leído, que tampoco te creas que sé mucho. Sí, compraba muchos libros. Libros sí, pero cuadros no. Entre estos, aquellos que Mateo Mujica les decía que eran pasto del infierno, pasto de las llamas, porque tenía libros de Darwin, de Víctor Hugo y de Blasco Ibáñez. Y entonces, claro, Pío Baroja, cuando escribe en el periódico, dice que primero que critica unos libros, el obispo que no ha leído, que critica los libros de Blasco Ibáñez, que no es gran cosa, se ve que Blasco Ibáñez no le caía bien, de Víctor Hugo, que dice que claro, que como todos los buenos escritores, siempre los católicos dicen que cuando murió, pues que se arrepintió y se confesó antes de morir, o sea, que ya había vuelto y de Darwin, bueno, o sea, que yo no. Pero sí, vamos, es muy curioso, porque es que en ese debate con lo de Ostolaza, que luego a partir de ahí le empiezan a hacer homenajes en el ayuntamiento. Eso se produce hacia 1930. Hacia 1930, antes de la República. Pues otro de los que interviene también indirectamente es hasta Valle Inclán, sí, que se pronuncia sobre el tema. Es decir, que esto tiene repercusión
no solo en la prensa local, ese sino retrato que... no sé si es Valle Inclán o Iparraguirre, tengo dudas, porque Valle Inclán también tiene una barba así poblada. No, pero tiene una pinta de calvo, tiene la cabeza blanca y Valle Inclán no... Puede ser Iparraguirre, ¿eh? Yo creo que sí, puede ser, sí. El bardo, ¿eh? Y luego en el escrito de México, en donde viene el cuadro, que está firmado por un tal Ramón de Gaña, que debía descender de Deva, El que dona, el que hace un poco de testamentario, el que lo envía, pues es curioso porque dice que junto con eso que también había otro objeto que era valioso para Ostolaza, que era un catalejo que le habían regalado a un abuelo de Ostolaza hacía tiempo, y pues debía ser un catalejo pues que a lo mejor tenía 150 o 200 años. Ese abuelo era Martín Feliz Ostolaza. Sí, bueno, pues al que le regalaron. Y entonces le dice que ese catalejos, enviarlo a Deva, que no tiene mucho sentido, porque Deva, como está todo muy bajo, pues que no se puede mirar muy lejos. Y dice, pues oye, igual es mejor llevarlo a la cofradía de pescadores de Motrico, me parece que dice. Dice, tienes razón, Ramoncho, envíalo a Motrico. ¿No? O sea, la misma carta en el que Ramón Egaña cuenta un poco todo el proceso, cómo ha tenido que superar los trámites de las aduanas enviándolo por Bilbao a través de una consignataria, pues porque, claro, al ser considerado una obra de arte o lo que sea, pues tenía que igual pagar algún tipo de derechos o lo que sea, ¿no? Pues ahí habla también de ese catalejos, es decir, que había más cosas que José Manuel Ostolaza enviaba para aquí o quería enviar. Bueno, y la fundación ahora, como, es una asociación. La asociación ¿cuál es la tarea que tiene en este momento? Lourdes, eso mejor explícalo tú. Sí, bueno, ya sabéis que como ha comentado Javi, pues aquella herencia se acabó y quedaron como unos réditos ahí. Con eso lo que hacemos es cada año recibimos un cierto dinero, dependiendo de las acciones, pues unos años es más, otros años Pero es del orden de 50.000 euros. Menos ahora. Bueno, pero de ese orden, igual son 40.000, o sea que... Hemos llegado a 24.000. Bueno, bien, pero... O sea, te quiero decir que los años de crisis han sido de... Pero bueno, nuestras actividades las seguimos haciendo, sean 24 o sean 50. Intentamos hacer las mismas actividades. Las actividades que hacemos son educativas, por las cosas que faltan en el pueblo. Pues no había alemán, pues damos clases de alemán. En el verano los chavales se iban a Zarauz o a Eibar o a Donostia a estudiar intensivos de inglés, pues preparamos intensivos de verano para que pudieran sacarse el FERS del ADVA, todas estas cosas que necesitan hoy en día. Pues cursos de manualidades, dejamos para los cursos de pintura, nos piden ayuda, por ejemplo, la sección de euskera, la de pelota, la de ajedrez, pues colaboramos con todas las asociaciones. Se hace la revista Deva, que son 3 números al año donde colaboran esta gente que sabe muchísimo, van a todos los archivos a estudiar todo lo relacionado con Deva y sacan cantidad de documentación. El archivo ya te sacamos muchas cosas, ¿eh? Y del de Oñate también, sí. Sí, ahí está Ramón. Sí. Y se va publicando todo en la revista y hacemos una beca que es bianual, sobre todo dedicada a los jóvenes para que investiguen cosas relacionadas pues con Deva también, ¿no? Pues con todo lo relacionado a nivel del ámbito cultural, literario y todos los ámbitos. Bueno, son... Y un hijo tan ilustre y generoso de Deva tiene una calle. Una calle, sí. Tiene Estamos en la calle donde estamos. ¿Dónde estáis? Antigua calle Carnicería, se llama desde 1930 o 31, el ayuntamiento antes de la... Tan temprano, ¿eh? Sí, en la época de la República se le puso el José Manuel Ostolaza. Y no lo eliminaron. No, había una calle y un colegio que se fundó creo que en 1960 o 70 que se pagó con el dinero de Ostolaza, el colegio le han cambiado el nombre, la calle se sigue manteniendo y nuestro edificio sigue manteniendo. Y la biblioteca también se llama Ostolaza. Sí, también. Sí. O sea, está bien recordado. Sí, es que tanta Y generosidad. nuestra página web nuestra página web es ostolaza.org. La página web también es ostolaza.org. Si entráis, ostolaza.org. Si queréis visitar para ver las cosas que mantenemos hacemos, el nombre porque solemos subir las actividades a la página web de las cosas que hacemos. Está la historia, que ellos muy bien hicieron. Bueno, las estamos unos cuantos, está fotografías. Roca Aldaval de Trecu, estoy yo, está pues Rafa Bravo, están unos cuantos que somos, no sé, 7, 8, un poco los que llevamos igual pues 30 años en este mundillo. Y hay gente joven que va entrando poco a poco, pero les cuesta, porque la gente joven no
ahora se dedican a otra cosa. Y se va recuperando la historia, ¿no? Todo el patrimonio histórico del pueblo, pues gracias a ellos se va a ir usando en esas revistas y se va guardando. Y se lleva editado revistas desde el 85. Tres números al año desde el 85, son casi 100 números. Y eso pues lo costea la... Y la revista cada revista tiene unas 80 páginas, o sea, pues llevamos 8.000 o 7.000 páginas editadas. Eso sí, se lo publicamos en una calidad excelente, muy buena calidad. Es deficitaria, pero claro, bueno, está a cargo de ellos no cobran nada, ellos es todo puro altruismo y la asociación pone el dinero. ¿Y quiénes son vuestros benefactores? Pues el patrimonio de la... El patrimonio pensaba que había desaparecido. Hay acciones de dólares son las hay acciones. acciones y cada año nos dan unos réditos, Unos entonces dividendos. Sí. Eso sí. Entonces va unos años más, otros años menos, pero bueno, nos vamos manejando. Nunca se ha recibido ninguna subvención ni municipal ni digamos autónoma ni nada. Y se van haciendo arreglos en el edificio, pues está la sección de pintura, pues necesitaban que arreglar, y las luces todo se va haciendo viejo porque es un edificio que tiene ya... ¿La biblioteca es pública, está abierta a la consulta? No, a ver, la biblioteca era pública, dependía de nuestra asociación. A partir del año era Fernando Arrue, el último bibliotecario, pasó a... cuando se jubiló, lo cogió el ayuntamiento, y el ayuntamiento fue el que cogió la biblioteca municipal. Una parte de la propiedad de los libros era de la asociación y el ayuntamiento empezó con sus fondos cada año, iban comprando. De tal forma que cuando había 15.000 volúmenes, 12.000 eran nuestros, digamos, de la asociación, y 3.000 del ayuntamiento, y el ayuntamiento, pues como, no sé, por envidia, ¿no? Cogió un día y el local donde estaban las caseras, que venían de los caseríos a vender las lechugas y no sé, hizo obra, un local un poco el doble que esto, y nada, les tiró las caseras a... Trasladó la biblioteca. Sí, y ahí puso la biblioteca debajo de una comunidad de vecinos que mañana si se rompen las tuberías pues les cae todo, y ahí se llevan sus 3.000 o 4.000 libros, se dejó los nuestros. La nuestra se abre cuando quiere alguien ir a investigar. No hace mucho una persona del PNV vino a investigar el PNV en Deva, que había hecho ya 100 años, famoso, no digo el nombre, pero bueno, es un historiador famoso y es del PNV. Y se le abrió la biblioteca, estuve una semana mirando, bueno, y se abre la biblioteca, pero está cerrada, porque claro, si tienes que poner una persona allí... La biblioteca municipal está abierta, pero el sitio está abierto y hay clases de pintura y están los libros están allí, están catalogados, se saben dónde están en cada estantería. La bibliotecaria del pueblo tiene todo el listado, entonces en el momento que una persona solicita un libro que está allí, se pone en contacto con nosotros y se hace el listado igual que si fuera en la biblioteca. No, pero si hay 3 personas al año que van, o sea que no... Sí. ¿Hay algún tipo de archivo de Ostolaza, algún tipo de documentación tenemos algún sobre la EBEFO, sobre la Escuela de Biblioteca tenemos. Pues, con los alumnos? Sí, tenemos fotos de los alumnos, tenemos listas de los alumnos, tenemos cartas de Ostolaza a los alumnos. Te digo yo he publicado alguna carta, de vez en cuando publicamos algo. Incluso ese edificio, la historia se repite, y fue sede de la Escuela de Arte de Oteiza. Cuando Oteiza en los años 70 quiere montar cuando él ya Oteiza deja de hacer escultura, él se dedica, digamos, a promocionar o a enseñar, pues la Escuela de Deva se monta en el año 70, esto 2 años y pico, luego se enfada, no sé qué, ahí estuvieron, ahí estuvieron las clases, estuvieron los profesores, se enfada, siguieron los profesores unos años, ahora sigue esa historia en otro sitio, pero bueno, y incluso nos quedamos nosotros, porque no los pagó Oteiza, eran nuestros, porque no nos pagó, los moldes de los apóstoles de allá arriba, sí, de allá arriba. Sí, los moldes, tenemos 4, pero esos 4 moldes eran propiedad nuestra, pero moldes a escala 1 o 2, los moldes tienen esta altura, o sea que ellos son el doble, o sea, los apóstoles tienen esta altura, pues es así, moldes, y nosotros allí, en tenerlos allí, pues nos parecía, claro, ahí puede entrar cualquiera a robarlos, están cedidos y los tienen en Aranzadi, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, de la que yo soy miembro y soy miembro, y donde somos también socios Culto de Cartea de Zorroaga, y sin Taixa Zorroaga, allí en ese están expuestos y están cedidos por nuestra tradición allí en los montes. O sea, y eso es... No, son prestados, sigue siendo nuestros. No, porque se pueden ver, es que nosotros los teníamos en el sótano guardados en cajas. Estaban en el sótano guardados en cajas. Hombre, claro. Yo lo que sí que os mañana alguien podía llevarse una caja y desaparecer, pues no estaban... Es que lo ideal es darle la máxima exposición a todo. La máxima exposición es que cuando este cuadro vuelva al Museo San Telmo,
que en la identificación figure la donación de un Claro, Rafa, hoy en día no está, claro, claro. que todos estos trabajos... Y esa es la última foto, que ya lo tenéis aquí arriba, del cuadro, la última foto en México. Que todos Hay dos estos, fotos, por lo menos, todos estos trabajos que habéis hecho de la revista DEVA, diríamos que para las generaciones ya las de ahora y las del futuro, lo bueno es digitalizarlo y ponerlo todo disponible en Internet, porque es una manera de que la gente lo conozca, porque es que si no tiene una difusión... En la revista DEVA, está una copia, se manda al Coldo Michelena, otra copia está en Gordallo en Irún, Sí, en el sí. patrimonio, donde ha sido el subdirector hasta hace poco, Anchón Arrieta, hasta hace un mes. Tiene una copia, porque es amigo mío y yo se lo llevaba, y tiene los 80 o los 90 y tantos números, y después están en la Biblioteca Municipal de Donosti, en muchos sitios. Sí, pero hoy en día la gente no va a la biblioteca. Y está digitalizada, digamos, la mitad, así. Sí, y hay un poco de todo, porque he estado mirándola Se digitalizó yo. Perdonad, pero en teoría esto que... ahora podemos picar todo. Sí, para que picáramos, el que quisiera café, pues café, porque las Hay tallas...